Curso de Angular, capítulo 7. Formularios. Una de las situaciones con las que más a menudo nos encontramos los programadores es la de diseñar formularios. Es una tarea que a la mayoría nos parece tediosa y engorrosa, y Angular propone unas ayudas para facilitarnos este trabajo. Angular plantea dos formas de trabajar con formularios. La primera es la basada en plantillas. Esta es la forma más tradicional, que más se asemeja a la forma habitual de hacer los formularios y la que posiblemente sea más fácil de entender. También dispone de lo que llama formularios reactivos, que son unos formularios diseñados para ser más escalables y optimizados en su funcionamiento. Vamos a hacer un repaso breve sobre algunas características de uno y de otro. En primer lugar, los formularios basados en plantillas, como ya he comentado, son unos formularios más sencillos de crear, más intuitivos. Por otro lado, se debe de proporcionar directivas para validar datos, salvo los que ya tenga incorporado Angular. Me refiero a validar datos personalizados. Por otro lado, las estrategias de test. Ya he comentado que Angular, aunque no lo veremos en este curso, pero dispone de un sistema de test para validar los componentes, y estas estrategias de test no casan muy bien con los formularios basados en plantillas. Es más complejo realizarlo y es menos fiable los resultados. Por otro lado, como ya he dicho, son más fáciles de entender, pero también son menos escalables. Un formulario que tengamos que ir modificando con el tiempo para añadir nuevas opciones es un poquito más difícil en los formularios basados en plantillas. Por otro lado, los formularios reactivos se deberían utilizar en formularios más complejos, con más campos, más anidados, y sí dispone de validadores más potentes que los que tiene las plantillas. También se pueden añadir validadores personalizados y es más sencillo de hacer que en las plantillas, en el que habría que hacer directivas y es más engorroso. También las estrategias de test son más sencillas de implementar en los formularios reactivos y, lo más importante, son más fiables sus resultados que en el otro caso. Por otra parte, son un poquito más difíciles de entender, no mucho más, es verdad, pero son menos intuitivos con respecto a la creación de formularios habitual a la que ya estarás acostumbrado seguramente. Y por último, decir que escalan más fácilmente. Es más fácil hacer formularios más ampliados o cambiar detalles que en el caso anterior. Para este capítulo he creado ya un proyecto, así no perdemos tiempo, en el que he creado, con los conocimientos que ya tenemos, un simple menú con dos opciones. Voy a presentar en el mismo proyecto ambos formularios. Entonces tendremos en la primera opción el formulario basado en plantillas y en la segunda opción tendremos los formularios reactivos. Así he creado ya un proyecto en el que tengo dos componentes, form de plantillas y form reactivo. Y en el componente principal simplemente he creado un sencillo menú con las dos opciones, y así podremos ver en una opción un modelo y en la otra el siguiente. Vamos a compilarlo para ver cómo queda. En este momento las opciones están vacías, evidentemente, e iremos añadiendo los datos de las opciones de formulario que vayamos viendo. Una vez compilado, vamos a cerrar esta ventana, abrimos el navegador y accedemos al localhost como hemos hecho otras veces, y aquí vemos simplemente esto, una pantalla con un outlet en la parte inferior y arriba un menú con dos opciones. En el primero veremos el formulario de plantillas y en el segundo implementaremos el formulario reactivo. Pues con este prototipo vamos a empezar con los formularios de plantilla. Vamos a crear una entrada
Vamos a ponerle en negrita el label. Y el input lo pondremos debajo. Bien, vamos a crear ese formulario muy sencillo con una sola entrada. En realidad aún no es un formulario, es simplemente un campo. Y aquí tenemos nuestro campo mostrado. Voy a trabajar con la ventana de depuración abierta para ir viendo algunas cosas que ocurren aquí. Bien, si buscamos el elemento, lo tenemos aquí. Este es nuestro control. Vemos que Angular le ha añadido una clase. Esto es para el trabajar internamente, no nos interesa por ahora. Y ahora vamos a hacer, habíamos visto que podíamos acceder al valor de este campo con la directiva ngModel o ngModel. Esto debería estar enlazado con una variable que vamos a llamar también nombre. Recuerda que aquí he puesto el tipo string, no hubiera hecho falta ya que le estoy asignando un string, aunque por costumbre suelo ponerlo. Y aquí le asignamos al ngModel, le asignamos el nombre. Y para ello importamos del fichero, en el fichero de módulos, desde el módulo de Angular, los forms, el módulo formModule y lo incluimos en el import. Bien, una vez hecho esto ya tenemos disponible el ngModule. Pues nada, nuestro proyecto va tomando forma. Vamos a cerrar esto para ver mejor. Bien, ya va tomando forma. Ahora vamos en el siguiente paso a incluirlo dentro de un form, que sería lo lógico. Si nosotros ponemos las etiquetas de formulario, y ahora nos vamos a ver el ejemplo, vemos que aquí nos ha marcado un error. Vamos a ir a la consola para ver el error y nos dice que cuando usamos ngModule dentro de un formulario, o bien tenemos que asignar el atributo name, o bien tenemos que decir que el form es de tipo standalone. En este caso simplemente vamos a asignar la etiqueta name. En el input ponemos el name y lo vamos a llamar también nombre. Supongo que estaréis acostumbrados a trabajar con formularios y aunque use los mismos valores, los mismos textos para variables y demás, se entiende cuál corresponde a un ID, cuál corresponde a un nombre, una variable. Creo que no habrá problema, ¿no? Pues nada, seguimos, compilamos. Ahora se ejecutará y efectivamente el error ha desaparecido. Entonces ya sabemos que tenemos que asignar name siempre que usemos el ngModule dentro de un form. También está la otra forma de decirle que en vez de poner esto, poner aquí standalone y funcionaría. Pero en este caso voy a dejarlo de name porque seguramente haría falta si el formulario lo vas a enviar a un servidor o demás. Vamos a seguir viendo cosas que han ocurrido. Si nos vamos otra vez a ver el código, y vemos el código del input, si nos fijamos vemos que él nos ha añadido una serie de clases. Estas clases comienzan por ng
y tenemos la ng untouched, ng pristine y ng valid. Estas clases las asigna él automáticamente, en este caso, si el formulario no ha sido tocado quiere decir que el usuario no ha entrado y salido de él. Pristine significa que es la primera vez que se muestra, y valid es que el control, en este caso, es válido. O sea, el texto que tiene es válido porque no le hemos exigido nada. Todas estas clases tienen su contrapartida. Existiría la clase ngTouched, ngDirty, que sería lo contrario de pristine, y ngInvalid. Bueno, pues vamos a ir viendo cómo funciona. Vamos a añadir otro campo para ir rellenando el formulario. Y vamos a añadir un campo que llamaremos, por ejemplo, OR. Tendremos que definir la variable hora también. También la haremos de texto en este caso. Vamos a ponerle aquí un salto de línea. Tenemos... y tenía que haber cambiado esto por hora. Tenemos nuestro sencillo formulario, como decíamos, tiene estas clases asignadas. Vamos a ver qué ocurre si yo entro en el campo, escribo algo, vemos que la clase prístina ha cambiado a dirty. Dirty sucio, o sea, ya lo hemos utilizado. Si salgo del campo y accedo al siguiente, vemos que la clase untouched también ha cambiado por touched. Ya ha sido tocado, o sea, hemos accedido a él y hemos salido, o sea, ese campo ya ha sido tocado y ha cambiado la clase. Y sigue siendo válida porque no le hemos exigido nada. Vamos a suponer que al campo nombre le vamos a exigir que sea requerido. En este caso vemos que la clase valid ha cambiado a invalid. No es válida porque exigimos que haya algo en el campo y no hay nada. Si escribimos algo, vemos que la clase cambia a valid. Ya el campo es válido porque hemos escrito. Si lo volvemos a borrar, la clase pasa a inválido. ¿Para qué nos sirve esto? Pues simplemente para darle formato. Si queremos darle formato, podemos redefinir esas clases y podemos decirle, por ejemplo, que la clase ngValid queremos que el fondo sea de un color verde suave cuando es válido. Ahora vemos que este control al que no le hemos exigido nada es válido aunque esté vacío, mientras que nombre, como no está relleno, no es válido porque le hemos puesto que es requerido. Si le ponemos un valor, cambia a verde. Aquí tenemos un problema y es que el formulario, el form, también tiene asignadas esas clases. Luego, si el formulario es válido, o sea, si los dos campos son válidos, el formulario también es válido y también se nos pone a verde. Esto, bueno, lo podemos arreglar simplemente redefiniendo la clase del form y diciéndole que cuando el formulario es válido, el color del fondo sea unset. O sea, le quitamos la asignación al color del fondo. Volvemos a repetir, lo hacemos válido, efectivamente nos marca el control como válido, el formulario no ha cambiado. Lo mismo podemos hacer cuando es inválido. Le cambiamos el color, en este caso le voy a hacer que el borde se ponga rojo. Vamos a ponerle 3 píxeles. Va a ocurrir lo mismo con el
con el formulario, vamos a verlo. Lo mismo, como el formulario no es válido, nos ha puesto el borde rojo. Si el formulario es válido, pues cambia. Usando la misma técnica podemos hacer que la clase, cuando está aplicada al formulario, no esté asignada. Ahora ya el formulario en sí no responde, pero los campos sí. Pues nada, ya tenemos un formulario que nos indica si los campos son correctos o no. Ahora vamos a ver cómo podemos detectar también el estado del formulario y de los controles desde el código. Vamos a hacer, por ejemplo, que nos indique, nos muestre visualmente cuál es el error. Porque el usuario sabe aquí que este campo es inválido, pero no sabe por qué. Más o menos es intuitivo que necesita un valor, pero no sabe exactamente por qué. Entonces vamos a ponerle debajo un mensaje. Vamos a poner un div en el que ponga el campo es requerido. Vamos a asignarle un color rojo. Y tenemos esto de esta manera. Cuando da un error nos dice que es requerido, pero no tenemos ninguna lógica para que desaparezca cuando no es requerido. Y esto lo hacemos con variables de plantilla. No puedo usar la variable nombre porque ya la estamos usando en el código, así que voy a usar otro nombre. Voy a llamarla, por ejemplo, vnombre. Y le asignamos el nombre de la directiva ngModel. Con este valor podemos ahora hacer que el div se muestre o no simplemente con una directiva ngIf a la que le decimos que si vnombre.invalid, vnombre con la N mayúscula, se active. Estamos diciéndole que si la propiedad invalid de la variable vnombre es verdadera, se muestre el div. En caso contrario, no se mostrará. Veamos si funciona. Lo compilamos. Y vemos que ahora se muestra el texto y cuando el campo ya es válido, el texto desaparece. Otra cosa que podríamos hacer es que la primera vez que entra, imaginemos que tenemos un formulario grande, que no nos aparezcan todos los mensajes la primera vez, sino una vez que el campo ha sido modificado. Para conseguir esto podemos poner una segunda condición aquí, que sea si el nombre no es válido y si además el campo está sucio, o sea, ya ha sido utilizado. Cuando el formulario se inicia, en la variable vnombre tendremos dos propiedades. Una será pristine, que estará a true, y dirty, que estará false. Y una vez que se modifica el campo, se intercambian. Pristine pasa a false y dirty pasa a true. Luego queremos que el cuadro solo se muestre si ya ha sido utilizado el campo. Veamos cómo funciona ahora. Vemos que al entrar el mensaje no nos aparece. Escribimos, el campo es válido con lo que nos aparece, pero si lo borramos, ahora sí que aparecerá. Ya el campo está sucio, se ha activado dirty y nos aparece el mensaje. También podremos detectar el tipo de error. Imaginemos que queremos más de un mensaje. Supongamos que aquí queremos que el campo esté requerido, pero también queremos que el mínimo de letras sea 4, por ejemplo. Los nombres de menos de 4 letras no los vamos a admitir. Entonces pondríamos otro mensaje
en el que diríamos es necesario un mínimo de 4 letras o 4 caracteres. Y queremos ver cómo detectarlo bien. Hay otro campo en la directiva en Gmodel que sería errores. Y este campo es una matriz de errores que se han generado y queremos detectar, en este caso, el error min_length. Aquí me ha faltado un punto, en realidad es acceso a un vector. Y nos sigue marcando un error, y esto es porque la propiedad errors podría ser nulo. Como en este caso no nos importa, pues simplemente la anulamos poniéndole la interrogación. Como vemos aquí, la condición de que sea requerido la detectamos simplemente mirando si el campo no era válido. Como ahora hay dos condiciones, no es válido tanto si no hay nada escrito como si el tamaño es menor. Luego no nos vale esta condición. Usaríamos lo mismo que sería lo de los errores y detectaríamos el valor requerido. En este caso, esta condición solo se activaría cuando el error sea porque el campo es requerido, y esta cuando la longitud sea menor de 4. Comprobemos si ha funcionado. La primera vez no nos sale porque pusimos la condición de que no saliera. Comenzamos a escribir, nos dice que es necesario un mínimo de 4 caracteres. Escribimos 2, 3, 4 y ya nos lo da por válido. Si ahora borramos todo el campo, nos aparecerá que el campo es requerido, cuando en realidad debería aparecer también que necesita un mínimo de 4 caracteres. Bien, esto es una característica que es nueva en Angular 14, y es que en Angular 14 los valores nulos ya no se consideran vectores vacíos. Un vector nulo anteriormente era equivalente a un vector vacío. En Angular 14 ya no lo es. Por lo tanto, como aquí hemos hecho la comparación y hemos ignorado los valores nulos, por eso no lo ha detectado. Entonces deberíamos detectar aquí también si el valor es nulo. Aquí pondríamos una doble condición y ponemos una doble condición donde comprobamos si vnombre errors sí es válido, errores es válido. Comprobamos ahora. Vemos que no es válido, comenzamos a escribir, nos muestra el mensaje de que sea un mínimo de 4 caracteres, escribimos hasta que sea válido, y si ahora lo borramos nos aparece ambos mensajes, que es necesario un mínimo de 4 caracteres y que el campo es requerido. Ahora funcionará correctamente. También podemos controlar el funcionamiento del formulario en sí, no de los campos en particular, sino del formulario. Esto también lo hacemos con variables de plantilla. Le voy a asignar una que se llame miForm y le asigno la directiva en gform. Con esto ya tengo acceso al formulario. Vamos a ver, por ejemplo, cómo enviar el formulario. Vamos a poner aquí un botón de envío al que le asignamos un type submit que, como sabes, lo que hace es enviar el form. Se podría hacer de otras maneras, pero bueno, esta es la que nos permite enviar el form directamente con un enter, que a veces es útil y a veces no. Y para capturar la llamada al formulario tenemos el evento en gSubmit, al que le asignamos una función que deberemos crear en el código.
En este caso simplemente voy a emitir una alerta y probemos a ver cómo ha quedado. Enviamos y nos sale la alerta. Podemos también hacer que el botón no esté activo cuando el formulario aún no sea válido. En este caso usamos la propiedad disable y hacemos que se active cuando mi form sea inválido. En este caso el botón de enviar nos aparece desactivado en tanto en cuanto el formulario no sea válido. En cuanto es válido se nos activa el botón. Y por último podríamos poner también un botón de tipo button. Esto en realidad parecería que no es importante, pero es que por defecto va a asignar todos los botones como submit. Entonces le decimos que es un botón normal y así no lo hace. Y este botón lo llamaremos resetear formulario. Y para que resete el formulario simplemente detectamos el evento click y hacemos que desde la variable miForm llame al método reset, ya que la directiva ngForm dispone de un método para resetear el formulario. Bueno, compilamos y veamos el resultado. Tenemos nuestro formulario, introducimos datos, ahora borramos algo, supongamos que nuestro formulario es grande, hemos cometido varios errores y preferimos borrar y comenzar otra vez, pues reseteamos el formulario y nos vuelve a su estado inicial. Bien, con esto voy a terminar la primera parte de este capítulo y como siempre te agradecería que te suscribas al canal, nos des un like y si quieres activar la campanita para que YouTube te informe de los nuevos vídeos.